En este análisis vamos a sumergirnos en las reglas ocultas del código. Esos detalles, a veces invisibles, que son la diferencia entre un software que funciona y uno que, puede fallar de forma catastrófica. Todo empieza con algo que parece increíblemente simple, ¿verdad? Una sola línea de código. Pero en esa simplicidad hay un poder enorme para construir o para destruir. Y es que, como si fuera una fila de dominó, un único error, una pequeña pieza mal puesta, puede desencadenar un colapso total, a veces con consecuencias millonarias. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo algo tan pequeño se convierte en un problema tan grande? Vamos a desglosar las técnicas que los profesionales usan para construir software a prueba de balas. Y todo comienza con una palabra: precisión. A ver, todo arranca con la comprensión del modelo más básico de todos: entrada, proceso y salida, o IPO por sus siglas en inglés. Pensemos en esto como el esqueleto de cualquier aplicación, y es justo aquí donde suelen nacer los errores más costosos. Y, claro, un error del 1% puede sonar a poco, pero en el mundo financiero, por ejemplo, eso no es solo un fallo técnico, no. Es un riesgo directo a la integridad de los datos de toda una institución. El proceso, esa parte del medio, es el verdadero corazón de todo, y cuando ese corazón tiene una falla, por mínima que sea, un solo cálculo equivocado puede provocar una auténtica cascada de errores que contamina todo lo demás. Ok, para prevenir estos desastres, lo primero es mirar bajo el capó, al motor de todo cálculo, las expresiones matemáticas. En programación, una expresión es, en términos sencillos, cualquier instrucción que al final del día nos da un resultado, un valor. Así de simple. La mayoría recordamos de la escuela el orden de las operaciones, ¿cierto? Paréntesis primero, luego exponentes. Pero en el código, la historia tiene algunas reglas un poquito más profundas y sutiles. Y aquí tenemos un detalle que es casi un secreto profesional. A diferencia de casi todas las demás operaciones que se leen de izquierda a derecha, el operador de potencia se evalúa al revés, de derecha a izquierda. Ignorar esto, como se ve en el ejemplo, cambia el resultado de 64 a 512, una diferencia abismal. Pero seamos honestos, de nada sirve tener cálculos perfectos si los datos que usamos están mal desde el principio. Y ese es nuestro siguiente gran desafío: los datos sucios. La información que la gente ingresa en un formulario rara vez viene perfecta. Suele estar desordenada, con espacios de más, mayúsculas donde no van, en fin. Miremos este correo, por ejemplo. Tiene espacios al principio y al final, y una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Para una computadora, esto es totalmente diferente a la versión limpia. ¿Qué hace un programador profesional? No confía. Aplica un proceso estricto. Primero, captura el dato. Segundo, le quita los espacios sobrantes. Tercero, lo convierte todo a minúsculas para estandarizar. Es un proceso de limpieza, una refinería. Y solo después de pasar por este filtro es que tenemos un dato confiable, listo para ser usado en una validación o para compararlo con otros en la base de datos. Ahora bien, la precisión por dentro tiene que reflejarse en una presentación impecable por fuera. El resultado final tiene que verse profesional. Para lograr esto, se usan herramientas de formato como las fstrings en Python. Fíjense cómo transforman números crudos y difíciles de leer en información clara, elegante, que transmite confianza y rigor técnico. No es lo mismo ver 0.18 que 18.00%. Pero seamos realistas, incluso con las mejores prácticas del mundo, los errores van a ocurrir. La pregunta clave es, ¿cuál es la forma profesional de enfrentarlos? Primero, tenemos los errores de sintaxis. Estos son los más fáciles de ver. Son como un error de ortografía o gramática en un texto. La computadora simplemente no entiende lo que se le está pidiendo. Después están los errores de ejecución. Aquí el código está bien escrito, la sintaxis es correcta, pero le pedimos a la máquina que haga algo imposible, como por ejemplo sumar un número con una palabra. No tiene sentido y el programa se detiene. Y finalmente, llegamos a los más peligrosos y engañosos, los errores de lógica. Aquí es donde el código funciona perfecto. No se detiene, no da alertas, pero hace lo incorrecto.
calcula mal un impuesto, por ejemplo. Son los más difíciles de encontrar. Entonces, en lugar de empezar a cambiar código al azar a ver si algo funciona, los profesionales siguen un protocolo metódico, casi científico, un proceso de 6 pasos para investigar y resolver cualquier fallo. Es la diferencia fundamental entre un enfoque amateur y uno de verdadera ingeniería. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión clave. ¿Programar se trata simplemente de dar instrucciones a una máquina? ¿O se trata en realidad del sutil arte de prevenir cualquier posible malentendido? La respuesta a esa pregunta define la diferencia entre un código que simplemente funciona por ahora y un código que perdura.